Muy buenos días, mis amados hermanos, en la gloriosa fe de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Es una alegría estar congregados en su casa. Nos unimos al salmista del cielo. Jehová, tú eres Dios, cantaremos y alabaremos tu nombre. Eres fortaleza al pobre, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Porque lo ha dicho, bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Pongámonos de pie y con reverencia ofrezcamos con amor y devoción nuestras vidas y cantemos juntos la doxología. Les invito, hermanos, a llevar sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Y de este libro vamos al capítulo 2 para leer los versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 8, ustedes el 9 y terminamos juntos en el 11. Amén. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco sus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tu elegir y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y juntos el 11. Oremos, hermano. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar congregados juntos en armonía como tu iglesia en este tu día, el día del Señor. Oramos, Señor, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que tú lo creaste. Oramos por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad en eminencia. Señor, que puedan ellos llegar al conocimiento de tu verdad y mediante ella puedan tomar decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, también por aquellos que están afligidos en sus cuerpos, con dolencias, enfermedades.
Señor, que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que tu soberana voluntad desea impartir en esos cuerpos. Oramos también de la misma manera para que continúes fortaleciendo a aquellas personas que han perdido seres queridos, familiares, en medio de esta pandemia. Que tu mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas, sus corazones. Y Señor, continúa con nosotros, guiándonos y guiándonos, y siendo el invitado especial, ni nosotros predisponiendo nuestras vidas y corazones para escuchar, meditar en tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los invito con fervor a una sola voz a alabar el santo nombre de nuestro Dios con el himno número 3, Dad al Padre toda la gloria. Invito en estos momentos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Y esta vez les invito a alabarlo con nuestra mente y corazón con el himno número 221, Iglesia de Cristo. Señor,
esta vez será por medio de las ofrendas, y les invito a los hermanos encargados de recibirlas para que oren por ello. Hemos venido a esta su casa para glorificar el nombre de nuestro Dios. Demos lo mejor de nosotros y alabémonos con alabanza, sublime gracia. Permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra.
mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema el mensaje a la iglesia en Esmirna. El mensaje a la iglesia en Esmirna. Escuchemos con atención y reverencia. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el mensaje más corto que Dios le da a Juan, pero es la iglesia de la cual se puede hablar horas y horas. Hermanos, el sufrimiento revela quién es fiel y quién es cristiano por conveniencia. El sufrimiento. En la carta a la iglesia de Esmirna vemos a una iglesia sufrida, a una iglesia perseguida, una iglesia pobre, una iglesia calumniada, privada de libertad, haciendo frente a la muerte, una iglesia fiel que solo recibe elogios de Cristo. Solamente en los 7 mensajes a las iglesias en el Apocalipsis, solamente 2 iglesias no reciben reproches de parte de Dios, y una de ellas es Esmirna. Nuestro Señor demuestra profunda ternura y misericordia por esta iglesia. Es posible ser fiel hasta la muerte en un mundo dominado por el relativismo. Es la pregunta: ¿es posible ser fiel hasta la muerte en un mundo dominado, tomado por el relativismo? Y usted se estará preguntando ahorita, ¿qué es relativismo? Bueno, relativismo significa, es una corriente filosófica que se fundamenta en una idea. Y escuche bien cuál es la idea del relativismo. La verdad absoluta no existe. Dicho con otras palabras, la verdad es relativa. Y en ese mundo vivimos ahora, y también vivía la iglesia de Esmirna en aquella época. El relativismo concluye que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Veamos a la iglesia de Esmirna en su contexto, así que vamos a ver el contexto de esta iglesia. La palabra griega Esmirna significa productor de mirra. La mirra se extrae de un pequeño árbol con espinas que tiene que ser picado para que emane su resina. Durante toda la historia ha sido usada para hacer perfume, incienso y también para la medicina, la mirra. La palabra hebrea de Esmirna significa amarga. La ciudad de Esmirna es actualmente la ciudad de Izmir, situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Fue fundada por griegos. En la época de Pablo se calcula que su población llegaba a los 250.000 habitantes. Actualmente es la tercera ciudad más grande de Turquía. La tercera ciudad más grande de Turquía es actualmente Esmirna. Esmirna era una ciudad próspera al final de una carretera principal que atravesaba las tierras fértiles del valle llamado Hermus. De todas las ciudades de Asia, hermanos, Esmirna era la más encantadora. Se la llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia, y también se la llamaba la flor de Asia. Era una ciudad hermosa por sus edificios, y habían varios templos en esta ciudad. Ya les voy a nombrar a qué dioses estaban destinados estos templos: a Zeus, a Cibeles, a Apolo, Afrodita y Esculapio. Todos esos eran
hermosos templos, además del trazado de sus hermosas calles. Alrededor del año 600 a.C. se le había sobrevenido una desgracia, porque los lidios la invadieron y destruyeron por completo. Esmirna quedó prácticamente convertida en una serie de aldeas durante 400 años, hasta que en el año 200 a.C. Lisímaco la reconstruyó e hizo de ella la ciudad más bella de Asia. Cuando Cristo dijo que estuvo muerto y volvió a vivir, los herminianos sabían lo que Jesús estaba hablando. La ciudad estuvo muerta y revivió. De todas las ciudades, hermanos, Esmirna es la más fiel a Roma. Mucho antes de que Roma llegara a ser la indiscutible señora del mundo, Esmirna le había dado su voto y nunca le había fallado su lealtad, o sea, a Roma. Tal era la reverencia que sentía Esmirna por Roma, que ya hacia el año 195 a.C. fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. Y en el año 26 a.C., cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el honor de edificar un templo a la divinidad de Tiberio, fue elegida Esmirna aún por encima misma de Éfeso. Esmirna no solo era grande en comercio, belleza, eminencia política y religiosa, también era una ciudad en la que florecía la cultura. Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban los Juegos Atléticos famosos todos los años. Los atletas disputaban una corona de laurel. Para los creyentes de esa ciudad, Jesús prometió una corona de vida. Había allí también una biblioteca pública imponente y también había un Odeón. ¿Qué es un Odeón? Era un teatro cubierto que era el hogar de la música y un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. Todo esto es rápidamente un análisis y un viaje de lo que era Esmirna en esa época. ¿Qué les parece? Imponente, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a ver, Jesús se presenta a la iglesia. El Señor Jesús se presenta al ángel de la iglesia de Esmirna como aquel que pasó por el sufrimiento y la muerte y obtuvo la victoria a través de la resurrección. Y vamos a leer Apocalipsis 2:8. Que mantenga abiertas sus Biblias en el Apocalipsis capítulo 2, que vamos a empezar con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. 4 veces, hermanos, en el libro de Apocalipsis, Jesús dice: yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. No vamos a leer las otras citas, pero se las voy a dar. En el capítulo 1, el versículo 8 y 11, en el capítulo 21, el versículo 6, en el capítulo 22, el versículo 13, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. 4 veces en el libro de Apocalipsis se repite esto. Esta declaración, hermano, expresa la soberanía de Dios sobre la historia. Antes y después de todo, Dios está en todo lo que existe. Toda la historia se cierra en Dios y en Jesucristo, y en nada de lo que suceda puede escapar a sus dominios y a su control. El profeta Isaías había hablado en términos similares
para expresar la soberanía y el poder de Dios sobre los destinos de los pueblos. Y no pierdan la cita de base, vamos rápidamente a Isaías 44:6. Isaías 44:6, sin perder la cita que tenemos de base del capítulo 2 de Apocalipsis. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Estos atributos, hermanos, revelados, se relacionan con la necesidad específica de aquellos hermanos, porque la iglesia en Esmirna estaba pasando por un momento de prueba y el futuro inmediato era aún más amenazante para aquella iglesia. La iglesia era atribulada, la iglesia era una iglesia pobre, era una iglesia que estaba sufriendo bajo las intrigas y persecuciones de los judíos de aquella misma ciudad. Y en segundo lugar, Jesús conoce los problemas de su iglesia. Jesús sabe todo lo que sucede en su iglesia. A la iglesia de Esmirna, Jesús le dice en el versículo 9, Apocalipsis 2:9, mire lo que dice ahí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Jesús sabía muy bien lo que estaba sucediendo a la iglesia, porque la conocía de la manera profunda. Él conoce las obras de la iglesia, donde ella está y lo que está enfrentando. El verbo aquí conocer, yo conozco, que empieza aquí en versículo 9, yo conozco, conocer, el verbo es la traducción del griego oída, que significa mirar, ver, observar algo detenidamente, mirar algo con atención. Entonces Jesús le está diciendo, Dios le está diciendo: yo te estoy observando, yo te estoy mirando con mucha atención. La iglesia de Esmirna estaba pasando por dificultades, pero Jesús la estaba observando atentamente. Los creyentes fieles no estaban solos. Jesús estaba allí presente en medio de la iglesia. Él conocía las obras de aquella iglesia, su tribulación, su pobreza y las blasfemias que se decían de ellos. Él es plenamente consciente de la presión de cada creyente y le importa cada uno de ellos. Hay 4 puntos muy importantes en esta carta que necesitamos destacar, hermanos. Ellos estaban haciendo frente a tribulaciones, y voy a leer nuevamente el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación es la traducción del griego tripsis, que en la Biblia se refiere al sufrimiento, aflicción o angustia. Es un término muy radical. Literalmente significa, escuche bien esta palabra tribulación, literalmente significa aplastar un objeto o comprimiéndolo, y describe a la víctima siendo aplastada y su sangre extraída por la presión. Eso significa la tribulación aquí en esta parte del versículo 9 de Apocalipsis 2. Esta palabra tribulación. La gente estaba oprimida, aplastada, su sangre era como que estaba extraída por la presión. La iglesia de Esmirna estaba siendo aplastada bajo un rodillo compresor. Es interesante esa relación con el nombre de la ciudad. El vocablo Esmirna significa mirra. Mirra.
La fragancia utilizada para fabricar perfumes, cuando se muele la cáscara de la mirra, destila una dulce fragancia. Esta es la exacta descripción de la iglesia de Esmirna. Cuando más machacada por el mundo, está, a causa de su fe en Cristo, más debe ser exhalado el aroma de su testimonio. Frente a la oposición, la fragancia de esa iglesia se había extendido por toda Asia. Mientras más machacada esté por el mundo esta iglesia, a causa de su fe en Cristo, más debe ser exhalado su aroma de su testimonio. Los cristianos eran constantemente perseguidos y tenían que enfrentar la muerte. Eran obligados a adorar al emperador romano como un dios. Los creyentes de Esmirna tenían que presentarse una vez al año al emperador y decir: César es el Señor. Una vez al año tenían que ir, y los que no decían eso eran muertos. Pero los cristianos, al menos la mayoría de ellos, decían: Jesús es el Señor. Y debido a esto, murieron muchos. En una única vez, en Esmirna había un monte muy alto, con unas escarpadas montañas de piedra. Y ese monte se llama Pagos. En ese monte Pagos, en una ocasión, llevaron 1.200 fieles. 1.200 fieles, y los lanzaron, muriendo totalmente. Y en la segunda ocasión lanzaron 800 más. Los creyentes murieron por su fe en el Señor. Ellos estaban haciendo frente a la pobreza. Jesús conocía la pobreza material de aquella iglesia, como lo dice ahí el versículo 9. Los cristianos de Esmirna eran pobres en extremo, no porque no trabajaban, sino por causa de la persecución que sufrían. No podían trabajar. La pobreza era un efecto secundario de la tribulación. Ella se debía a varias razones. En su mayor parte, los miembros de esa iglesia pertenecían a la clase más baja de la sociedad, y muchos de ellos eran esclavos. Además, al convertirse a Cristo, una persona rica, mire lo que ocurría: si usted era rico, tenía posición económica, más o menos, y se convertía al cristianismo, usted en primer lugar perdía su título de nobleza, y en segundo lugar perdía sus bienes, y en tercer lugar perdía sus amistades. Había otra razón para la pobreza de los cristianos. A veces sufrían el despojo de sus bienes. Los bienes eran saqueados y sus propiedades eran confiscadas o destruidas por los perseguidores. Y vamos a reflejar esto en lo que dice Hebreos 10:34. Hebreos 10:34, sin perder la cita de base de Apocalipsis. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis. Y escuche bien esta parte. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿cómo? Con gozo, sabiendo que tenéis de vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿No les anima esto, hermanos? Otros perdían sus empleos o eran encarcelados. La supervivencia física se había convertido en un problema para ellos. Algunos historiadores afirman que muchos cristianos fueron vistos revolviendo la basura en búsqueda de alimento para saciar su hambre. Así veían a muchos cristianos en aquella época. Ellos eran blasfemados por los judíos también. Jesús afirma al pastor de aquella iglesia que sabía que ellos estaban siendo afligidos por los opresores,
Y miren lo que dice la segunda parte del versículo 9. Y blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son. En esta ciudad había una comunidad judía fuerte e influyente. Se llamaban a sí mismos judíos y no lo eran. Más bien estaban sirviendo y apoyando los propósitos de Satanás. Ellos no solo perseguían a los cristianos, sino que estaban influenciando a los romanos para que arrestaran a los creyentes a través de la calumnia, la difamación, haciendo discursos ofensivos y abusivos contra el buen nombre de los cristianos. El judaísmo se convirtió en la religión del odio, de la persecución y del rechazo de la verdad. Los falsos judíos solían lanzar 6 acusaciones contra los cristianos de Esmirna. Y quiero leerles esas 6 acusaciones contra los cristianos. Miren de qué los acusaban. 1. De ser caníbales, por celebrar la cena del Señor, como decía, vas bebiendo mi sangre, estás comiendo mi carne. En verdad eran los símbolos del pan y del vino, pero ellos los acusaban de caníbales. 2. De ser inmorales por celebrar la fiesta del amor, o sea, un ágape antes de la cena que se decía, y ellos decían ahí que practicaban orgía. Utilizaban ese ágape primero antes de la cena y los acusaban de hacer orgías ahí. 3. ¿De qué más lo acusaban? De dividir las familias. Una vez que al convertirse a Jesucristo, los cristianos dejaban sus familias para servir a Dios y los acusaban de dividir a las familias. 4. Los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos. Entonces eran ateos. 5. ¿De qué más lo acusaban a los cristianos de Esmirna? De deslealtad y de ser revolucionarios por negarse a decir que César era el Señor. 6. A los cristianos de Esmirna se los acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo se acabaría en llamas. Porque ese es el destino final de los que no aceptan a Cristo como su Salvador, el infierno. Y cuando el Señor venga a juzgar nuevamente esta tierra, ya no va a ser por agua, sino por llama, por fuego. Y entonces a ellos los acusaban también de incendiarios. ¿Qué les parece? No les era difícil a los maliciosos diseminar peligrosas calumnias acerca de la iglesia cristiana. ¿Quién difama? Y escuche bien esto, hermanos, y los que nos observan por el internet. ¿Quién difama a Cristo o a aquellos que lo niegan o promueven la obra de Satanás? Aquellos que usan el arma de acusaciones vacías son miembros de la sinagoga de Satanás. No nada más. Ellos sufrirían prisiones y persecuciones. Note lo que Jesús dice a la iglesia de Esmirna en el versículo 10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Esa es la primera parte de este versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. La iglesia no escaparía al sufrimiento, le dice Dios. Por el contrario, Cristo la direccionó a la tribulación. Por supuesto, conforme a los versículos 9 y 10, esta persecución sería provocada por Satanás. Sin embargo, ella ocurriría bajo conocimiento y permiso soberano del Señor. Las persecuciones no están fuera del control de Dios, hermano. Las pandemias no están fuera del control de Dios. Las nuevas variantes no están fuera del control de Dios.
Ningún sufrimiento puede alcanzarnos excepto con la expresa autorización de Dios. Jesús permite el sufrimiento con un propósito. Jesús, hermano, permite el sufrimiento con un propósito. Probar al cristiano, pero no para destruirlo. Para probar al cristiano, pero no para destruirlo. Note lo que él dice en el versículo 10, en la segunda parte. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Muy bien. Te advierto que algunos de ustedes, dice aquí, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. La prisión era la antecámara de la tumba en aquella época, hermanos. Los romanos no cuidaban a sus prisioneros. Normalmente ellos morían de hambre, pestilencia o lepra, o decapitados, crucificados o ahorcados. Ellos no tenían compasión con los presos. La persecución de los fieles de Esmirna sería dura y cruel, es lo que está diciéndole el mensaje de esta iglesia. Cristo deja claro que iban a ser arrojados en la cárcel para ser puestos a prueba. Iban estos miembros de la iglesia de Esmirna a ser encarcelados para ponerlos a prueba. Pero no deberían tener miedo, porque todo eso tiene un propósito divino. Ellos serían probados. El vocablo prueba que dice ahí tiene aquí el sentido de ser experimentado. La prisión ocurriría para que ellos fuesen probados a fin de demostrar su lealtad a Dios. La persecución aparente absurda sería un elemento de prueba y perfeccionamiento para los santos. Esto se cumplió al pie de la letra en aquella iglesia, hermanos. A mediados del siglo II, los cristianos de Esmirna fueron acusados de ateísmo y por no creer a los dioses paganos de ellos. El historiador, aquí les voy a contar algo del historiador Justo González. Miren lo que él dice en uno de sus libros. El historiador Justo González relata la detención y tortura de los cristianos, afirmando que, según nos cuenta quien dice haber sido testigo de los hechos, se les aplicaron los más dolorosos castigos y ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores del mundo. Además de este grupo de cristianos, Policarpo, este historiador dice que Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo, que había sido discípulo del apóstol Juan, también fue martirizado en el año 155 después de Cristo. Él fue arrestado, arrastrado y llevado a la arena. Trataron de intimidarlo primero con frases muy hirientes para que renegara de Dios, y como no pudieron, lo llevaron a las fieras y después lo amenazaron con ser quemado vivo. Sin embargo, él dijo al procónsul: me amenazas con un fuego que arde por un tiempo y que pronto se acaba, pero hay un fuego del que tú nada sabes y que espera a los malvados en el juicio venidero y en el castigo eterno. Pero la gente dice: ¿y qué entonces estamos esperando? Y Policarpo le dice: haz lo que quieras. Sus captores trataron de obligarlo a blasfemar de Cristo, pero él respondió: durante 86 años he sido siervo y nunca me ha hecho mal alguno mi Señor. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me ha salvado?
Ante la afirmación del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Atado ya en medio de la hoguera, Policarpo oró y dio gracias a Jesús por el privilegio de morir por la causa de Cristo como un mártir. Y escuche, hermano, la intención del enemigo es destruir nuestra fe. La intención del enemigo, Satanás, es destruir nuestra fe. Pero el propósito de Jesús es probarla. El propósito de Dios en medio de la aflicción es probar su fe. Para los hijos de Dios, Dios dispone todas las cosas para bien, no para mal. Aún las aflicciones. Y voy a leer Romanos 8:28 y no pierdan la cita de Apocalipsis 2. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Todo lo que ocurre al verdadero Hijo de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es para bendición de nosotros mismos. El Señor no nos salva de la cárcel. El Señor no nos salva de la cárcel, pero utiliza la prisión para fortalecernos. Él no nos libra del horno, pero nos purifica en Él. Él no nos libra de la cueva de los leones, pero pasa la noche con nosotros en ella. Al advertir a los creyentes de Esmirna sobre lo que iba a suceder, Jesús establece un límite para sus sufrimientos. Sí, hermano, y eso lo entendemos en el versículo 10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y aquí está. Y tendréis tribulación. ¿No la escucho, hermanos? Por 10 días. Por 10 días. Y tendréis tribulación por 10 días. Es la segunda vez que aparece el término tribulación, porque antes había ya en el versículo 9. Y ahora en el 10 aparece tribulación. Pero aquí se concreta su duración, un periodo de 10 días. ¿Se dan cuenta, hermano? No son eternas las tribulaciones. Hay varias interpretaciones acerca de los 10 días. Algunos dicen que son 10 días literales. Otros afirman ser 10 años. ¿Qué ocurrirá durante el reinado del emperador Decio o Domiciano? Sin embargo, en Apocalipsis, el número 10 transmite el significado de totalidad en el sistema decimal. Parece más razonable pensar que el número 10, como otros números en el Apocalipsis, es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento en esta vez, que no es ni corto ni largo, sino completo, porque con toda seguridad concluirá. Jesús está diciendo que ellos tendrían un sufrimiento por un tiempo predestinado, relativamente corto, pero también que la cárcel sería también por un corto tiempo. El enemigo que nos ataca no puede ir más allá del límite que Jesús le establezca. El enemigo que nos ataca no puede ir más allá del límite que Jesús establezca. Al igual que está escrito en el libro de Job, Dios diría al diablo:
Y mire lo que dice Job 38:11. ¿Qué le diría Dios aquí a estos hermanos en Esmirna? Y yo voy a referirme a lo que le dice aquí Job 38:11, sin perder de base Apocalipsis 2. Job 38:11 dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí? Hasta aquí llegarás y no más allá. Dios le está diciendo a Satanás: hasta aquí llegarás y no más allá. El diablo solo puede ir hasta donde Dios le permite. Quien está en el control de nuestra vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres verdades están presentes aquí. Tres verdades encontramos aquí. La primera es que el sufrimiento es cierto, el sufrimiento es real. La segunda, que el sufrimiento será limitado. Y el tercero, que el sufrimiento será corto. El sufrimiento será corto. Y en tercer lugar, Jesús elogia a su iglesia. Y Jesús le dice en el versículo 9, la primera parte que no la vimos anterior: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice la primera parte: yo conozco tu pobreza. Sin embargo, observe la corrección que Jesús hace acerca de esa visión que la iglesia tenía de sí misma. Y le dice: pero tú eres rico. ¿Se da cuenta? La iglesia de Esmirna se consideraba una iglesia pobre porque sus miembros provenían de clases sociales más bajas y muchos eran esclavos. Eran pobres porque sus bienes fueron confiscados o saqueados. Eran pobres porque no podían trabajar, porque eran perseguidos, eran metidos en la cárcel. Pero no se corrompieron. Era una iglesia perseguida, pero era una iglesia fiel. Esta iglesia era vista como pobre a los ojos humanos, pero para Jesús era una iglesia rica. Para Dios, la riqueza de una iglesia no está en el tamaño de su edificio, de la belleza de su templo, de los muebles que tiene, o de la riqueza de su presupuesto, o de la cantidad de pelucones que tenga. Ni tampoco en la cantidad de miembros o en la proyección social, influencia política, económica o social de los miembros de la sociedad que compongan esa iglesia. Ahí no está la riqueza de la iglesia para Dios. La riqueza de una iglesia está en la fuerza espiritual de sus miembros, aunque seamos pobres. La riqueza de una iglesia está en la fuerza espiritual de sus miembros, aunque seamos pobres. Una iglesia rica a los ojos de Dios, cuando tiene santidad, vida espiritual y permanece fiel a Dios durante las tribulaciones de la vida, es una iglesia rica para Dios. Mientras que el mundo juzga a los hombres por el tener, Jesús valora el ser. Más importante ser rico para con Dios. Es mejor acumular tesoros en los cielos. Eso es más importante. Y veamos lo que dice Pablo también al respecto. Pedro en Hechos 3:6. Mire el testimonio también del apóstol Pedro. ¿Qué era más importante para Pedro? Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, soy pobre, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué le parece, hermano? La iglesia de Esmirna era pobre, pero fiel. Era pobre para el mundo, pero rica delante de Dios. Era pobre, pero enriquecía a muchos. No tenía nada, más poseía todo. Y voy a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Amén. Como entristecidos por todas estas aflicciones que estamos pasando, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque tenemos a Cristo. Hermanos, es mejor ser como la iglesia de Esmirna, pobre materialmente, pero rica espiritualmente, que como la iglesia de la Odisea, rica, pero pobre de Cristo. A Cristo lo tenían afuera. El mundo ve la apariencia, pero Dios ve el interior. La vida de la iglesia de Esmirna era hecha de sufrimientos. Aquellos hermanos eran pobres, perseguidos, calumniados, presos, y ahora estaban siendo alentados a enfrentar su propia muerte. No basta ser fieles hasta el último día de la vida. Hay que ser fiel hasta el punto de morir por esa fidelidad. Es preferible morir que negar a Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue de la cruz a la corona. Esta línea también fue señalada a la iglesia de Esmirna. Y voy a leer ahora el versículo 10, Apocalipsis 2:10. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí está la clave. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, la iglesia de Esmirna no era una candidata a la muerte, sino a la vida eterna. Tal vez la muerte física, pero la vida eterna era su galardón. Hoy Jesús espera de su pueblo fidelidad en esta vida terrestre, en el testimonio, fidelidad en la familia, fidelidad en los negocios, fidelidad en la fe. No venda a su Señor por dinero. No venda a su Señor por dinero como Judas. No cambie a su Señor por un plato de lentejas como Esaú. No venda su conciencia por una barra de oro como Acán. Sea fiel a Jesús, aunque eso le cueste su noviazgo, su empleo, su éxito, su matrimonio y hasta su vida. Jesús dice que los que son perseguidos por la causa de Cristo somos bienaventurados. Los que somos mal interpretados por la causa de Cristo somos bienaventurados. El mundo persiguió a Jesús y también nos perseguirá a nosotros. Y la Biblia dice en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 12. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué ocurrirá? Padecerán persecuciones, tendremos aflicciones. Pablo también dice en Filipenses 1:29:
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que ¿qué más? Sino que padezcáis por Él. Es difícil ser fiel, hermanos, es difícil ser fiel, pero es el único camino por donde pasan las bendiciones divinas. Es difícil ser fiel, es difícil ser disciplinado, pero es el único camino por donde pasarán las bendiciones divinas. Y Apocalipsis 2:11, el último versículo de esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al vencedor Jesús promete que éste no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué será esto de la segunda muerte? La peor muerte no es biológica, hermanos, sino espiritual. La peor muerte no es biológica, sino espiritual. ¿Cuántos están hoy en terapia intensiva espiritual por haber desobedecido los principios bíblicos? El cristiano no teme la primera muerte, porque la vida eterna es más fuerte que la simple destrucción de nuestro cuerpo, este cuerpo carnal. Y Apocalipsis 20:14 dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y escuche la última parte: esta es la muerte segunda. Aquí estamos dando respuesta a esta palabra. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la condenación eterna en el lago de fuego. Pero los que fueren fieles serán recibidos con todos los honores por el Señor, que les dirá lo que dice Mateo 25:21. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 25:21? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una vez que se ha comprobado que nuestra fe es genuina, entonces Dios nos dará la corona de la vida. ¿No le anima? No le anima este breve lapso de sufrimiento aquí en esta tierra. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Los cristianos no debemos desalentarnos. Cristo, que revela esta posibilidad desalentadora, pasó por una experiencia similar, como en la iglesia de Esmirna. El Señor estuvo muerto y vivió para asegurar que ellos también volverían a vivir. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que prometa una vida exenta de sufrimientos. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que prometa una vida exenta de sufrimientos. De hecho, como es bien sabio, sin cruz no hay corona, pero lo que Dios garantiza es que incluso si la iglesia viene a morir en el sentido físico, jamás sufrirá el daño de la segunda muerte. El mensaje, por lo tanto, es que no debemos ser miedosos, sino fieles. No debemos mirar el sufrimiento, sino para Dios, que tiene bajo el control todas nuestras circunstancias. Debemos ser fieles hasta la muerte
morirá, pero la segunda muerte no nos podrá alcanzar a nosotros si somos fieles. Podemos perder nuestra vida, pero luego se nos dará la corona de vida. Vale la pena ser fiel hasta la muerte, hasta el final. La iglesia llegó a donde está hoy a través de muchas luchas. Mucha sangre fue derramada para que estuviéramos aquí nosotros hoy. Incluso la sangre de Jesús. En algún momento de tu vida dijiste a Dios que ibas a vivir para su gloria, que ibas a servirle de todo corazón a pesar de las pruebas, las personas o las privaciones. Le dijiste a Dios en algún momento que ibas a ser fiel y que le ibas a servir. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha desanimado? ¿Qué te ha hecho ser indiferente? ¿Qué te ha hecho ser apático a tu iglesia, a las cosas espirituales? Él compró esta iglesia con su sangre. Se dio a sí mismo por nosotros. Nos redimió con su sangre preciosa. Así que sigamos luchando con coraje. No te rindas. Jesús volverá por nosotros que somos su iglesia. Él nos conoce, Él nos alienta, Él nos guarda hasta el final. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios y Salvador por su palabra expuesta en esta mañana y con gozo vamos a obedecerla. Exaltemos su nombre con gozo, una vez más, con el himno número 291, cuando andemos con Dios. Invitamos a nuestro pastor para tener la oración final. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es fiel y es verdadera. Señor, es muy importante el mensaje que tú has dado a la iglesia de Esmirna, que nos reflejemos en ese mensaje
Una iglesia pobre pero rica espiritualmente. Una iglesia sufriente pero con la esperanza de la corona eterna. Una iglesia, Señor, que nos da ejemplo a nosotros en medio de la aflicción, el ser fieles a ti, porque es más importante ser rico para ti. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.